Buenas tardes. Este, bueno, eh, mi exposición va a ser sobre el tema de vamos a romper estereotipos, o esa es la idea, cómo se rompen los estereotipos de uno, como en la formación no profesional, en la formación profesional, y los estereotipos de los clientes, que seguramente también los traen. Entonces, la idea es mostrarlo en, en algunas viviendas, por ejemplo esta, que arrancamos con una discusión con el cliente, un excelente cliente, que no pretendía, le recuperamos los árboles que tenía el terreno, toda la vegetación que tenía el terreno. Y en esos árboles se alojaban, la idea es de alojar los vehículos, los autos, o sea, no cocheras. Y vinculamos, por otro lado, el tema del asador, quincho asador, con la galería y con el family room, de tal forma de hacer todo un mismo espacio integrado, cosa que desaparecía el living aquel de las sábanas que tapan los muebles, donde nos decían los antepasados, digamos, eso de esconder el espacio, dejarlo como el espacio oculto, en este caso desapareció. Y la discusión era, ¿cómo no lo vamos a tapar al auto? No, que el algarrobo que está en la puerta nos va a tapar el vehículo, para eso pago seguro, me decía, para el granizo y todo lo demás. Pero bueno, y ese fue el resultado. De alguna manera, esta integración entre el patio de acceso, el interior y el patio posterior, como continuidad, eso fue un poco el criterio en esta casa. Esa idea de romper esos estereotipos como un trabajo colectivo en el estudio, en donde no solamente participan los clientes y nosotros con nuestras propuestas, sino que también está participando todo el equipo como un tema de discusión. Y en ese riesgo de romper estereotipos, que es un riesgo, a veces conlleva una cuestión de fracasos o aceptaciones, porque es jugarse de alguna manera con esta cuestión de ciertas cosas que ya están probadas con algo que no está probado, o con ese es el riesgo, ¿no? En este caso es esta idea de la continuidad de todos los espacios interiores. Eh, en otras viviendas también hemos propuesto otro tipo de estereotipos rotos a partir de proceder con espacios que no tenían mucha relación con el interior, sino con el exterior, buscando una cuestión más que todo del territorio, buscando un plano que se vinculara más con el espacio del exterior en relación al paisaje, recuperando el paisaje, y donde la relación con el exterior se da con la galería, la recuperación de la galería y el quincho asador como un gran espacio. Muchas veces hemos tenido buenas aceptaciones de estas cuestiones de romper los estereotipos a partir de ingresar, por ejemplo, por el quincho, cosa que parecía como insólito, ¿no? Sin embargo, esta aceptación es como parte hasta de cambio de funciones, de por dónde voy a entrar o por dónde voy a acceder a una vivienda. En este caso es una vivienda que tiene mucha aceptación con lo horizontal y tratar de ocupar el territorio en el ancho total. Es un terreno que tenía 40 metros de frente por 60 de fondo, entonces la idea fue tratar de abarcar con la propia casa, cerrar la idea de la calle con respecto al patio interior. Y lo pudimos lograr a través de una vivienda muy plana, muy horizontal, donde fundamentalmente hay una continuidad entre lo que es la cochera, quincho, y todo lo que es la galería como un lugar de protección, vinculándola en toda su totalidad. En otros casos, que en esta casa, por ejemplo, con el amigo Roger, tuvimos una sociedad para construir esta casa, que le llamamos la Casa Curva, en Valle Escondido, y pudimos lograr una resolución a partir de lo que es la esquina,
como un lugar importante dentro del barrio, de tal forma de que el terreno que tenía esta forma fuera la misma respuesta de la propia casa. Entonces, la casa se cierra en sí misma, generando un espacio de patio, el patio como lugar central, digamos, donde todos los espacios están alrededor de él. De esta forma separamos el íntimo de lo social, de alguna forma, a través del fuelle del ingreso. Esa fue un poco la determinación, en este caso, de la Casa Curva en Valle Escondido, que fundamentalmente es una pieza fuerte, ¿no? Vinculada muy fuertemente en el barrio como visualización, pero abriéndose a un gran algarrobo que está en una esquina al frente del lote, ¿no? El planteo, digamos, no tuvo tuvimos una batalla perdida como algunos de los ten 10 que tuvimos anteriormente vistos, porque no la pudimos cerrar del todo para fotografiarla como hubiéramos querido con Roger. Bueno, en este otro caso, acá se rompe un gran mito que es entrar por lo social. Esta casa se entra por el espacio privado. Es decir, los dormitorios dan a la calle. Y como por una cuestión de orientaciones, fundamentalmente. Y entonces, para poder pasar al espacio social, se pasa a través de un fuelle, de un elemento de vínculo entre lo privado y lo social que está hacia atrás, para que lo social sea lo que viva el espacio del patio, el espacio exterior, y de esa forma haya una continuidad entre lo que es lo social y el espacio exterior, quincho, asador y demás. Eso es lo que nos intenta resolver a través de esta, prácticamente una fractura, una fisura entre ciertas certezas que uno se plantea en el pensamiento arquitectónico, que son estos como especie de fallas que tenemos de estos estereotipos, porque muchas veces eso produce ciertos engaños falsos, que en definitiva después se corroboran en una realidad donde esto lo podemos ir cambiando con la complicidad del propio cliente. El propio cliente entra a ser cómplice de estos cambios estereotipados y el riesgo lo asumimos con cierta sociedad, con el propio cliente, para que después no haya una reprimenda en el uso posible después. En este otro caso, que es una vivienda procrear, donde los recursos son mínimos, pero donde la idea fue la de conquistar el territorio. Esto es en Anizacate, en un terreno que era absolutamente abierto. La idea fue construir con muy pocos recursos un espacio exterior, tratando de que la casa se manifestara como tal y no tratar de generar un propio espacio exterior, el patio, la galería, los espacios con los pocos elementos. Esta casa no tiene más de 110 metros. Y con recursos muy económicos, a partir de utilizar suelos microcementados. Los muebles son todos de hormigón visto, con muy pocos recursos, inclusive todos los interiores tienen revoques bolseados, el exterior es a través de ladrillos. En este caso tuvimos un estereotipo muy raro, porque nos cayó el cliente con una señora que no era su esposa y que quería la casa para esconderse de alguna manera de su vida legal. Entonces tuvimos que hacer esta casa que de alguna forma estuviera resolviendo ese problema que tenía. Entonces esta casa es como un búnker. Él pidió un búnker, que no se viera nada desde afuera. Que cuando entrara el vehículo lo pudiera dejar afuera y que nadie se cerraba todo. Y bueno, eso partió, en este momento está con esa vida, doble vida. Esto por último es un conjunto que es de viviendas también, pero donde creemos que las cocheras tienen que ser no un espacio, este es el estereotipo de la cochera, en donde la cochera pasa a ser el espacio público y tiene que haber continuidad. La idea de romper el espacio de guardado del vehículo,
donde se integre el espacio de estacionamiento con el espacio público del estar. Y no porque haya pocos recursos, como en este caso un Procrear, es casualmente el mayor recurso lo tenemos que buscar a través de estos artilicios o artificios de romper estereotipos para que el usuario tenga esta respuesta, esta buena respuesta, digamos, en el espacio. Nada más, muchas gracias.